Buenas tardes a todos, gracias por unirse a este evento. Le damos las gracias a Carmen Araujo Arte por contar con la Sala Mendoza para este ciclo internacional de charlas en torno a la muestra del diseñador Ricardo Báez que se exhibe en sus espacios, titulada Libro Foto y la Fotolibrería Holandesa, en la Hacienda Latinidad Parque Cultural con el apoyo de la Embajada de los Países Bajos. El día de hoy estaremos conversando con el investigador peruano Alejandro León Canoc, que le damos la bienvenida y esperamos que puedan disfrutar también de estos ciclos de charlas que ya están en nuestro canal de YouTube y que pueden encontrarlos a través de Educación Sala Mendoza. Bienvenida, Carmen. Hola, bueno, nada, buenas tardes. Feliz de estar acá cerrando además con esta charla todo lo que ha sido el ciclo de conversaciones en torno a la muestra que, bueno, felizmente tenemos al lado y que lamentablemente cerramos el domingo. Yo quería participar 5 minutos antes de dar la palabra a Ricardo y a todos sus invitados para agradecer una vez más a la Embajada de los Países Bajos que nos apoyó desde el primer momento en este proyecto, a Hacienda La Trinidad Parque Cultural, que bueno, es donde estamos y creyó en este proyecto desde el primer momento y entregó el espacio, y a la Sala Mendoza, que nos acompañó en toda esta parte digital, ¿no? Quiero también agradecer que siempre han estado dispuestos a estar sencillamente al investigador Alejandro León Canoc, que nos acompaña hoy y que forma, bueno, con quien se empezó toda esta conversación, nos acompaña desde Arles, a Martín Volati, que siempre también está como cerca de todo este proyecto de los fotolibros y que tenemos hoy aquí a Laura Carbonell desde Colombia, que es investigadora y editora de la revista digital Punto de Fuga, y que bueno que ellos acompañarán hoy a Ricardo. Ricky, esto es tuyo. ¿Verdad? Para la galería ha Bien, sido mío solo importantísimo no, este proyecto. Ah, de todos. bueno, este es de ustedes. Ok. Em, para la galería este proyecto ha sido, ¿verdad?, importantísimo. Y bueno, creo que con esto dimos un primer paso en una de las líneas de estudios que queremos que la galería mantenga desarrollándose en el tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, mil gracias y yo los dejo ya a los que tienen que hablar y que van a hacer de esto una gran conversación, ¿ok? Gracias. Gracias de nuevo a todos. Alejandro, por supuesto que desde ya, hoy vi la fecha en que se publicó la entrevista en Lourdes y fue casi prácticamente hace un año, fue el 13 de julio. O sea, ya llevamos un ratito ahí hablando unas cosas, ¿no? Y eso ha sido muy importante para mí de esa conversación porque fue también que dio parte a cómo estructurar la exposición y cómo estructurar ahí como todos esos pensamientos sueltos que uno tiene mientras trabaja y que nunca los tiene hasta que le hacen alguna pregunta, ¿no? Entonces, bueno, aquí también, aparte de Alejandro, he invitado a Martín Bolat y a Laura Carbonell para que lo que yo no sepa responder, lo respondan ellos, ¿ok? Entonces, bueno, Alejandro, cuando quieras, si quieres empezamos y vamos a ir intercambiando. O sea, igual le digo a las personas que están dentro que es una conversación abierta y quien quiera participar, no esperemos al final hacer preguntas, sino que vayamos haciendo comentarios a medida que vayamos hablando, ¿ok? Chévere, gracias Ricardo, primero por la invitación al proyecto en general, desde el inicio, como decías, que ha comenzado hace un año o más, desde que tuvimos la oportunidad de hacer esta entrevista para LUR, la plataforma española. Bueno, gracias también a Laura, a Carmen y a Martín por acompañarnos ahora y a todos los que están en el público. Y efectivamente, como decía Ricardo, siéntanse libres de participar, de preguntar, de interrumpir cuando quieran, porque mientras más horizontal sea la palabra, creo que la conversación va a ser más rica para todos. Yo le comentaba ayer o antes de ayer a Ricardo, mientras estábamos intercambiando algunas ideas sobre cómo llevar a cabo esta última sesión de cierre, le comentaba que tenía un poco de pudor de participar, no porque no quisiera estar, no porque no sienta que soy parte del proyecto, sino porque tuve la oportunidad de ver las otras charlas, la conversación que tuvo con los diseñadores holandeses,
la presentación en la charla original, en la primera charla que él hizo, donde hizo una descripción panorámica y detallada de la exposición, de las distintas secciones de la exposición, del contenido, etc. Y la conversación que tuvo también con Mateo Celán y Sergio Valenzuela en torno al proyecto de Monsanto. Y yo decía, pues bueno, después de esas tres largas y muy ricas conversaciones, ya que me queda, ¿no? ¿Qué hacemos? Eso por un lado, y además porque yo no me considero para nada un especialista en fotolibros, y es lo que yo le decía a Ricardo desde el inicio, la posición que yo asumo un poco en este proceso que hemos trabajado juntos es la posición del curioso, de aquel que tiene preguntas, de aquel que tiene dudas en torno a este objeto cultural tan de moda hoy en día, desde hace unos años ya, y tan interesante, digamos, por sus dimensiones heterogéneas, visuales, textuales, gráficas, etcétera, ¿no? Entonces, un poco mi papel, como también sugirió Ricardo hace un momento, a lo largo de este proceso, ha sido el papel del filósofo, que de hecho es mi formación de base, ¿no? El filósofo en la tradición socrática más tradicional, de aquel que no sabe, pero hace preguntas, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo quería comenzar hoy día soltando una pregunta que puede parecer tal vez muy general, pero que me interesaba planteársela a Ricardo para comenzar, porque de alguna manera uno podría pensar que, digamos, la exposición tiene tres grandes partes, ¿no? Una parte dedicada a los libros, a los diseñadores holandeses, una parte más pequeña vinculada a la tradición de diseño editorial en Venezuela, y una parte amplia donde el propio trabajo de Ricardo, tanto productos como procesos, se presentan, ¿no? Y uno podría pensar que tal vez hay algo, no sé qué palabra usar, Ricardo, me perdonarás, que podría ser egocentrista, no lo sé, de presentar su propio trabajo, Claro, sí. ¿no? De hacer una curaduría del propio trabajo. Podría interpretarse de esa manera. Entonces, la pregunta que yo quería lanzar para comenzar era, ¿cuál es la necesidad en este punto de tu carrera, digamos, con todo lo que has recorrido, los proyectos que has hecho, con los artistas, fotógrafos con los que has trabajado? ¿Cuál fue la necesidad profesional, pero también, diría yo, personal, existencial, que te llevó a hacer esta pausa? Digamos, ha sido un proceso súper intenso y súper loco, pero al mismo tiempo yo llamaría a ese proceso como una pausa que te ha permitido tener cierta distancia reflexiva en torno a tus propios procesos creativos, tus propias metodologías y el mundo del fotolibro en general. Entonces, para no hacerla larga, ¿cuál es esa necesidad fundamental que te llevó un momento a sentarte y decir, ¿sabes qué? Hay que hacer esta exposición, hay que hacerla así, y que ha dado lugar a todo este proceso? Y como corolario a esa pregunta, muy breve, ¿qué ha cambiado entre el Ricardo de hace un año y medio antes de iniciar el proceso y el de ahora, ¿no? ¿Cómo se ha modificado tu visión de toda esta industria, digamos, en la que te manejas? Bueno, yo creo que la primera pregunta de por qué o qué necesidad hay, creo que es un poco larga porque el propio proceso también ha sido así y de paso es o sea, la forma en que se le fue dando a la exposición mutó de ir a una cosa que no es ni la sombra de lo que es hoy, ¿no? Para comenzar, esto es como una conversación que tuve con Carmen Araujo ya puede ser hace 2 años, en el que le interesaba abrir un espacio de fotografía y, y sumar la idea de que un espacio de fotografía tenía la necesidad hoy en día de asociarse al fotolibro sin duda alguna. O sea, no se podía abrir un espacio de fotografía sin que existiera la idea de que no haya el fotolibro como parte esencial, ¿no? Entonces sí, empezamos como a pensar qué exposición pudiera ser que mostrara de algún modo en Caracas, o sea, tomando en cuenta el contexto, qué sería como lo necesario de mostrar para de algún modo darle una idea al contexto de lo que es el fotolibro hoy en día, ¿no? Incluso empezamos a hablar, bueno, hagamos, no sé, una selección de libros en general universal que uno pensaría que sería ideal que la lo viera acá. Empezamos, ¿no? Y cuando yo empecé, no sé si se cortó. ¿Se oye? Te perdimos por unos breves Ok. segundos. Ok. Eh,
cuando nos dimos cuenta que ya teníamos como enfrente una cantidad de libros, a mí me dio la sensación como de estar frente, como de algo que era muy como pantanoso, o sea, como que no era claro, no había como una idea de por qué mostrar fotolibros y ya, además qué conexión había con Venezuela o por qué elegir esos y otros no. Entonces en algún momento alguien me comentó, ya ni recuerdo quién, me dijo que mucha gente conocía mi trabajo afuera, pero aquí como tan solo como 3 personas habían visto los libros, porque la mayoría de los libros habían sido publicados afuera y prácticamente nadie ni podía tener acceso a ellos, ¿no? Entonces ahí es donde empecé como a pensar más bien, que ni siquiera lo pensé como una exposición de mi trabajo, sino lo empecé a pensar, ¿por qué no hacemos algo donde se pueda acceder a estos libros donde yo he estado involucrado y que la gente pudiera verlos, ¿no? De algún modo. Incluso cuando empecé a hacer la idea de esa exposición de mi trabajo, específicamente de libros de fotografía, tenía la mitad, puede ser la mitad de los libros que tengo ahorita en la exposición. O sea, a medida que fui siguiendo, o sea, aún produciendo, igual iba armando la exposición. Es decir, no es, por decir, como un pintor que diga, bueno, ya tengo 17 pinturas que son las que pueden ir a la exposición. Más bien esto era como todo lo contrario, casi que empecé a pensar, a diseñar o a trabajar en función incluso de la exposición, o sea, a sacar cosas que estaban en proceso y que se habían parado, proyectos que eran prácticamente hasta propios también, o sea, estaban muy involucrados en procesos que estaban como a la mitad. Y de ahí sale la idea, como decir, bueno, sí, yo creo que puede haber unos 20, 30 libros que se pueden mostrar en una sala y que la gente puede ver y tener una idea de lo que puede ser el fotolibro como en distintas, como estados, ¿no? O sea, posiblemente yo también pienso así, que los trabajos que estaba haciendo tienen como naturalezas muy distintas, o sea, no es solo un tipo de fotolibro, ¿no? Pero ahí es donde entra también eso que dice Alejandro, esa idea como del ego así que dice, bueno, o sea, es mi exposición y entonces todo sobre mí y todo gira en torno sobre mi cara y eso siempre como que me incomoda un poco. Eh, y empecé a pensar cómo uno pudiera ser una contraparte de mi trabajo, ni siquiera una contraparte, sino con qué yo me identificaba universalmente asociado a mi trabajo. Y desde hace un tiempo para acá, siempre el diseño holandés había sido para mí muy influyente. O sea, no nada más en libros de fotografía, sino en general. El diseño holandés en el diseño gráfico es muy fuerte. La tradición es muy fuerte. Incluso a mis maestros de diseño acá en Venezuela los afectó mucho, o sea, los influyó mucho. Y obviamente empecé a entrar por ahí, empecé a tener contacto incluso con Rob Van Hossel de The Air Sky Connection, cuando estuve en Leipzig siendo jurado en el premio de los libros mejor diseñados del mundo. Y ahí empezó como a asomarse, como cierta relación, pero nunca lo pensé así como un colectivo, es decir, bueno, ya yo tengo claro que pongo unos libros holandeses y pongo mis libros y ya, y esa es la posición. Creo que fue muy a medida que uno fue hablando, incluso durante la entrevista con Alejandro, contigo, fue muy obvia esa aparición. O sea, en una de las preguntas donde hablamos, ahí se marca un libro que es American Origami de Andrés González, publicado por FW Books, y casi que a partir de ese libro específicamente yo decido por qué no la exposición es sobre este tipo de libros, donde el diseño y la fotografía son claves. O sea, además estas editoriales son llevadas por diseñadores, no son llevadas por simplemente editores o editores que parten de la fotografía. Entonces yo creo que ahí se empezó a como mezclar toda como un montón como de situaciones y aparte también empecé a pensar, bueno, ¿por qué no se suma también el diseñador que fue mi maestro, Álvaro Sotillo, con libros que para mí fueron muy influyentes también, porque todo el tiempo lo son? Entonces, fuimos estructurando, por eso yo creo que Alejandro es muy importante en la figura de estructurar las partes, porque inconscientemente estábamos hablando ya de las partes de la exposición sin saberlo, y por eso fue que se sumaron 4 libros, entonces Álvaro Sotillo, libro fotográfico,
y al final logré conseguir no sé, 108, 110 libros de editoriales holandesas, más 30 y algo libros míos, ¿no? Yo creo que por ahí más o menos va la cosa. Y con respecto a la segunda pregunta que me dice que si cambié de aquí a un año, yo creo que sí, yo creo que cambié no nada más por la exposición, sino por todo lo que he vivido en medio de esta pandemia, pero además yo creo que el hecho de pegar ese frenazo así, decir ya va, o sea, hay que parar, no nada más porque estoy haciendo la exposición, sino porque me estoy volviendo loco y ya no estoy haciendo las cosas como las estoy haciendo. Fue muy sano, ha sido de verdad, hoy puedo decir que me siento el resultado que tuvo frente a las personas. ¿Se cortó? Ya. El resultado que tuvo frente a toda la gente que ha visitado el lugar, para mí eso también me cambia la percepción sobre cuando uno hace un libro y uno no sabe a dónde llega. O sea, uno publica un libro y puede ser, no sé, estar en Japón o estar en Perú o en donde sea, pero uno no ve esa reacción. O sea, uno no tiene una cámara metida en la portada para ver qué pasa en la cara de la persona cuando lo ve. Y aquí pasó mucho eso. Pude estar como frente a una situación de cómo la gente puede reaccionar a los libros y qué emoción producen los libros. Porque a veces uno también está tan metido en este tipo de libros, en este tipo de ambiente, y dice, bueno, sí, eso funciona aquí en este ambiente, pero acá venía gente que no tenía ni idea de que había como esta gran cantidad de producción de este tipo de libros, o que existía este tipo de libros. Entonces, para mí eso sí fue más allá de que me haya cambiado, fue muy satisfactorio. Y yo creo que eso también hace que piense ahora cómo diseñar también. O sea, sobre esas reacciones que tuvieron estas personas. No porque antes no pensaba en las personas que agarraba el libro, obviamente siempre lo pienso, pero ahora es como distinto. No sabría decirlo ahorita qué es, posiblemente, no sé, en 3 años, 5 años uno sabrá qué efecto tuvo esto en uno, pero así inmediatamente yo creo que tiene que ver con eso, o sea, como uno está al lado del libro todo el tiempo, a pesar de que yo no vine todos los días a ver qué pasaba, ¿no? Pero estuve así muy seguido como estando acá. Y por ejemplo, una cosa que me sorprendió gratamente, que por lo menos mi gran maestro de diseño Álvaro vino acá, no sé, 8 veces, no sé cuántas veces vino, y bueno, el ver que él haya disfrutado de eso y otras personas que hayan sentido que uno está como pensando en las personas que le interesen eso, ya eso para mí es tremendo logro. Entonces creo que sí, sí, yo creo que sí cambié un poquito. En relación a esto último que decías, se me ocurre una pregunta y de ahí, en relación a algo que dijiste al inicio de tu respuesta, tengo otra pregunta que de repente se la puedo lanzar en unos segundos más a Laura y a Martín para ver si ellos también quieren animarse a responderla. En relación a esto Dale. último, la experiencia que uno hace con un fotolibro tiende a ser, por la misma estructura del fotolibro, del libro en general, tiende a ser una experiencia íntima, de alguna manera, ¿no? Es uno mismo con el objeto en un espacio no 100% privado, pero, digamos, fenomenológicamente hablando, de un encuentro corporal en un espacio propio, ¿no? En cambio, la experiencia que uno hace en una exposición tiende a ser, si bien siempre la experiencia es personal, tiende a ser compartida o tiende a Claro, darse en más un pública, sí. espacio intersubjetivo, colectivo, ¿no? Este paso, digamos, de la experiencia privada a la experiencia pública, en el caso de la exposición, me hace pensar en qué reacciones has tenido tú en el proceso de pasar de ubicarte con el sombrero de diseñador generalmente, y en este caso de una u otra manera asumir el rol de comisario, de curador, ¿no? Es decir, lo que decías hace un momento de las reacciones de las personas que generalmente no las ves y que acá las has podido ver, y un tema que conversábamos mucho en nuestros intercambios sobre el interés que tú tienes por la dimensión, digamos, en el buen sentido del término, pedagógica de la creación, del diseño, del arte. Eh, ¿Cómo has experimentado este cambio sí, de sombrero, como decía, ¿no? Del diseñador al curador? ¿Y qué cosa ha implicado eso en el proceso de la puesta en escena, digamos,
de la realización, perdón, de la exposición en general. Bueno, yo creo que uno como diseñador de libros, o por lo menos mi posición sobre el diseño de libros, uno tiene mucho de curador o de comisario frente a ese espacio llamado libro, ¿no? Yo creo que aquí lo que hice fue como cambiar de formato y jugar las reglas de este nuevo formato que es una sala, ¿no? A mí siempre me ha interesado como esos dos espacios, o sea, una sala y un libro tienden a tener, a pesar de que son muy antagónicos, tienden a tener como experiencias que me interesan mucho, ¿no? Y en este caso yo creo que siempre pensé en un espacio que no se sintiera como una exposición, sino como una especie como de lugar que se asemeja a una librería, en el que uno llega y tiende a sentirse más cómodo que en otro lugar. Entonces, o sea, te provoca estar y provoca quedarte todo el día allí. Y yo creo que eso se cumplió viendo como también la reacción de la gente. Incluso el hecho de pedirle a un diseñador de audio que diseñara 1500 horas para que la persona estuviese escuchando música mientras ve el libro, ya eso cambia completamente una relación. Y eso tiene que ver incluso porque una vez un amigo me decía, bueno, yo pongo mi música y abro los libros y empiezo a viajar con un libro, con un soundtrack de fondo. Y a mí esa relación me pareció tan bella, pensar que uno estaba como en una especie de instalación, pero ya una instalación ya como asumida como una librería. O sea, esos son como los aspectos que arman como lo que sería una librería hoy. Y yo creo que el que uno toque los libros, o sea, el que tengas un acceso a los libros, también desde el principio lo pensé así. O sea, por ejemplo, en un momento me decían, bueno, pero tú vas a dejar que toquen todos los libros y además los libros se van a volver mierda cuando terminen la exposición y ¿qué vas a hacer? Bueno, digo, bueno, lo debo asumir por completo así, pero lo que se ganó, o sea, el paso que se da al tomar esa decisión, tanto museográfica como curatorial, cambia completamente la relación con el espacio. O sea, eso mismo que tú dices, un espacio que puede ser público, ya con una o dos decisiones se convierte en un espacio privado. O sea, yo vi gente acá sentada por 3 horas viendo libros, entonces pareciera que estuvieran como en la sala de su casa viendo una biblioteca que le prestaron por unos segundos, ¿no? Entonces, ahí hay como una dimensión en la que entras que uno no sabe si es una exposición, si es una instalación, si es como una simulación de un espacio que ya existía. Entonces, creo que por eso es que me interesó también pensar en que yo mismo quería como tomar esas decisiones curatoriales y museográficas porque quería insistir mucho en lograr esa función, ¿no? No sé si iba por ahí lo que preguntaba. Sí, sí, totalmente, ¿no? Porque tiene mucho que ver con anticipar de alguna manera el rol que va a jugar el espectador o los visitantes a la muestra en la constitución estructural o ontológica misma de la exposición. Es decir, tú no concibes, Claro, según te entiendo, al espectador como un elemento externo que viene a añadirse a este claro, espacio cerrado y a observar algo que está quieto desde una perspectiva pasiva, claro, sino que lo que activa la exposición o el proyecto es el ingreso de este elemento que el espectador, que claro, termina siendo parte integrante de la totalidad de este dispositivo, digamos, estético, ¿no? Y eso claro, es lo que activa, como conversábamos también, me parece, la dimensión más bien pedagógica o política en un sentido amplio del claro, proyecto, porque, digamos, impides que el fotolibro o el libro se convierta en una suerte de objeto de lujo que solamente puede ser mirado, un objeto sagrado, como si estuviese en una iglesia, que puede ser mirado en una cajita de vidrio, pero que el espectador no puede interactuar con él, ¿no? Cuando la claro, experiencia verdaderamente enriquecedora es, como tú decías, tocar el libro, pasar las páginas, sentir las texturas de los diferentes materiales de los que está compuesto el fotolibro, ¿no? claro, claro. Bueno, no sé si les lanzo a Laura y a Martín la otra pregunta que tenía en mente. No, no es una pregunta en realidad, pero a ver qué piensan al respecto. Cuando comentabas que el inicio del proyecto, las primeras conversaciones que tuviste con Carmen, Ricardo, mencionas esta conversación en la que estaban hablando sobre este espacio vinculado a la fotografía que no podía existir si es que no incluía de una u otra manera
los fotolibros, ¿no? Es como si la existencia de la fotografía en esta dimensión más bien artística, en un sentido amplio del término, implicase casi lógicamente o casi necesariamente en el contexto contemporáneo una presentación, una reflexión, una mostración, una discusión en torno a este dispositivo particular que es el fotolibro, ¿no? De repente la pregunta es un poco tautológica, no sé cómo decirlo, pero ¿qué piensan Laura, Martín al respecto? Es decir, la circulación, la producción y consumo de fotografía está casi necesariamente ligada al fotolibro hoy en día. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues estaba pensando mucho en lo que decían ambos sobre el tema del fotolibro y ya habíamos hablado con Ricardo hace un tiempo, pensado, digamos, de alguna forma, qué es un fotolibro, por qué existe, tratar de preguntarnos por qué existen los libros de imagen y acaban de sacar un concepto que me parece resume muy bien, sin querer, este tema, que es el origami, ¿no? El origami americano, en este caso el libro es eso, es como una armazón, como una construcción narrativa que es muy libre y que necesita efectivamente de muchas intervenciones. Está el fotógrafo, está el diseñador, está el editor, está el impresor. Algunas veces esos personajes, digamos, que son transversales los unos a los otros, pero el origami es eso, es una construcción espacial. Yo lo asocio mucho como a una arquitectura también, en donde pues tú haces un recorrido, pasas unas páginas, hay una noción de tiempo y digamos que lo que más me interesaba aquí, como para ahondar un poquito más en las reflexiones, era cómo hizo Ricardo para, digamos, traer los cuestionamientos propios del diseñador a una exposición de libros de fotografía. ¿Cómo hace el diseñador, que no es forzosamente el editor, el diseñador tiene como una mirada más amplia? ¿Qué es diseñar? Diseñar es como poner nombres o signos a las cosas, esa es la etimología de la palabra. Y entonces el diseñador puede que se haga muy invisible al libro y trate como de traducir mejor el concepto de un libro, si se trata de Monsanto, toda esa investigación documental de las atrocidades pues, que generaba esta industria. ¿Cómo hacer para traducirlo de la mejor manera posible, ya siendo invisible como diseñador, que los signos sean casi absorbidos por la gente sin saber que existen? ¿O cómo hacen para que el diseño sea más aparente, se note y se vea que hay una elección de papel, de formato, de secuencia, que ayuda a esa narrativa? Entonces, pues me da curiosidad saber un poco, Ricardo, y le devuelvo la pregunta, y Martín también, cada uno desde su ámbito, Martín editor y Ricardo diseñador, cómo, ¿sí? cómo aportaron a la edición de ciertos libros de ellos, y especialmente, Ricardo, esas influencias que finalmente elegiste para tu exposición, cómo te marcaron de forma muy concreta. ¿Qué pasó en el diseño holandés que a ti te influenció y qué pasó en las conversaciones que has tenido con tus maestros para que esta exposición tuviera sentido, más allá de solamente reunir una cantidad de libros que quizás no tengan mucho en común más allá de quién eres tú, ¿no? Pero bueno, yo creo que era más esa la reflexión, yo sigo como pensando en esto. Eh, no sé, Martín, ¿tú qué piensas? A ver, retomo, tengo el cerebro, la mitad del cerebro con la pregunta de Alejandro y la otra con el de Laura, pero voy así como me ordeno yo también de apartes. Y retomando primero lo que planteaba Alejandro como ese gran interrogante de por qué libros hoy y qué lugar ocupan y qué lugar de obligatoriedad, ¿no? Como qué presencia como muy frontal que tienen en relación al circuito fotográfico. Creo que hay algo como muy obvio del libro, pero que nunca está de más como volver a citar, que es que los libros son como dispositivos construidos para desplazar conocimiento, ¿no? En términos de temporalidad, en términos de espacio, en términos de territorio, en términos de lenguaje. Y
y en ese sentido creo que el libro hoy, yo no sé, a mí como esa definición de que es imprescindible para el ámbito fotográfico me da un poco de miedo, porque produce quimeras, ¿viste? O sea, produce quimeras algunas buenas y otras no tan interesantes, ¿no? Como hay, se respira cierta presión de que todo fotógrafo incipiente tiene que tener un libro, si no, no existe. Lo cual, a ver, yo siempre celebro que haya más libros, ¿no? Prefiero un mundo lleno de libros de mierda que un mundo sin ningún libro, o un mundo con un solo libro bueno. Creo que ese mundo ya existió, ¿no? en la Edad Media. Entonces, en ese sentido, digo, como me parece siempre que hay que problematizar un poquito esa noción de que si uno no tiene un libro no existe. O en todo caso, como problematizar qué significa hacer un libro, ¿no? Que es algo que siempre hablamos con Ricardo. Como siempre está como ese impulso de producir libros, pero creo que compartimos bastante en ese sentido con Ricardo, que es importante también el impulso de pensar los libros, como el contraimpulso de hacer, ¿no? Como frenar un poco y pensar qué se está haciendo con los libros, cómo se pueden hacer mejores libros, qué significa hacer mejores libros, etcétera, etcétera. Y nada, bueno, qué sé yo, sé como para cerrar y no tomar tampoco la palabra tanto tiempo, pero sí creo que el libro tiene como esa cosa, para un artista, por lo menos esto lo digo desde mi perfil editorial y desde mi perfil de productor también, de artista, el libro es como un espacio como muy especulativo. Pienso, por ejemplo, si yo tengo que montar una exposición de mi trabajo en un espacio, el espacio ya me es dado, ¿no? Hay como una condición límite en la sala. Pero en el libro también hay como una condición de inventar el espacio, ¿no? Como está mi material y también está mi especulación sobre el espacio mismo. Casi como si yo pudiera construir la arquitectura de la sala donde voy a exponer también. Entonces ahí digo, a nivel fotográfico y a nivel gráfico y a nivel editorial, etcétera, etcétera, hay mucho terreno para incluir, para mechar discurso que creo que cuando está bien manejado en buenos libros es potentísimo y se mueve, además, ¿no? Entonces eso como que le duplica. Después te retomo, Laura, la pregunta, si no monopolizo. Yo me quedé con la de Laura, pero esa pregunta es así como que te la voy a deber con las otras que te debo. Así como, no, a mí siempre, sí, sí, obviamente es como una reflexión que uno hace mientras trabaja. Hay una anécdota siempre que me queda en la cabeza que decía que Basquiat mientras pintaba en el sótano, ahí que lo tenían como un esclavo pintando para las galerías, que él decía que no, él mientras pintaba no pensaba en la pintura, sino pensaba en su vida, ¿no? Y yo creo que eso también pasa mientras uno está diseñando, ¿no? O sea, obviamente yo estoy enfrente de una situación específica, pero también estoy pensando en cómo ese diseño va a pasar a la historia. No es que estoy diciendo, yo voy a hacer este diseño así para que gane un premio y pase a la historia, no en ese sentido, sino que estoy aportando yo y qué sentido tiene publicar ese libro a través del diseño. O sea, así como un editor como Martín piensa, bueno, hay que pensar bien los libros, porque ¿para qué vamos a publicar un libro de mierda que ya existe igual o otra cosa que ya se haya hecho? Desde el diseño también yo lo pienso así y creo que es una cosa trasladada de mis maestros y de la propia tradición del diseño acá. O sea, ¿qué hace el diseño para sumar y no para mantenerlo en el mismo lugar? Y yo creo que voy a ir también a otra parte de tus inquietudes, y es que yo creo que lo que me afecta a mí directamente de los libros holandeses o de la tradición venezolana acá es como un mismo tema, porque si vemos el libro fotográfico, de algún modo está hablando también de la fotografía en sí misma. ¿Cómo hablas todo el tiempo de un tipo de libro de distinta manera? Y no cambiando su tópico o su tema, sino cambiando su forma. O sea, lo podemos ver todo esto como un solo libro que está mutando unas 3000 veces. O sea, está todo el tiempo cambiando de forma, buscando otras formas, así como comenta Martín, como creando nuevos espacios para comunicar nuevas ideas a través de esa forma. Y eso yo creo que es lo que a mí más me ha interesado de cómo el diseño editorial holandés en estos libros y en general el diseño holandés está todo el tiempo como buscando nuevos caminos que jamás uno los piensa. Y obviamente si tienes más de 100 años haciéndolo, ya estás adelantado. O sea, si comienzas ayer a hacerlo lo que ellos están haciendo,
vas a conseguir ese camino dentro de 100 años, mientras que otros tienen 100 años de adelanto, ¿no? Y por eso no quiero como ponerlo también como esto está más lejos y nosotros más cerca de otra cosa, sino que yo creo que la técnica en sí mismo, las ideas, mientras más uno produce, uno puede ver más, o sea, estás como cavando todo el tiempo para buscar algo, ¿no? Mientras más uno lo hace, más obviamente vas a conseguir. Y yo creo que eso también es lo que me ayuda mucho como a buscar nuevas formas. Yo sigo produciendo. Si yo paro, si este momento en que yo paré para la exposición lo alargo a 1 año, 2 años, puede ser que ahí sí entre en un conflicto porque creo que la producción perenne es la que me hace a mí estar pensando también en esa producción. O sea, yo no paro para pensar, yo pienso mientras produzco. Entonces, creo que es dos máquinas ahí que se están ahí como alimentando una con otra. Pero bueno, esa pregunta me interesa mucho, o ese cuestionamiento, ¿no? Y para conectar contigo, Alejandro, y luego dejarte, sí tienes razón en, pues Martín resaltaba como de la calidad de la circulación de los libros, para eso están hechos en realidad, más que para competirle a una exposición, es para que puedan viajar, y ese como aspecto polinizador de los libros es lo que hoy en día ha hecho que, siendo un formato tan antiguo, de hace tantos siglos, siga existiendo y siga teniendo valor. Entonces, de pronto por ahí es que hay la necesidad para tantos de existir a través de los libros, aunque se hagan muchos libros que no se cuestionen el por qué existen, ¿no? Y de pronto ahí es donde hay un problema, pero sí. Claro, porque tal vez en esa línea pensaba, me gustó mucho la definición que dio Martín, ¿no? del libro como dispositivo para desplazar conocimiento y todas las características, digamos, o todas las consecuencias que eso implica, ¿no? Romper con la idea del espacio fijo, de una temporalidad fija, ¿no? Poder trascender las coordenadas espaciotemporales, poder pasar de mano en mano. Y pensaba en relación a lo último que mencionas, Laura, y a lo anterior, que tal vez es un formato hoy en día tan solicitado, más allá de la cuestión de la calidad, porque le permite a los artistas, a los creadores, a los fotógrafos, saltar de alguna manera muchas barreras que están determinadas por instituciones o por relaciones de poder, digamos, en el campo social, al momento de poder afirmarse como artistas o al momento de querer afirmar un proyecto fotográfico, lo que fuese, ¿no? Tradicionalmente hay que conseguir una galería, tal vez conseguir un curador, que la exposición se produzca, la exposición fotográfica se imprima, se enmarque y va a estar de repente 3 semanas, implica un gasto económico muy grande y va a poder ser vista solamente por la población que pueda estar alrededor de esa galería o de ese museo, lo que fuese. Y en cambio el fotolibro hoy en día permite mucho, digamos, una relación directa, aunque tampoco quiero romantizar la idea, entre el creador y el producto producido, valga la redundancia, ¿no? Sobre todo en el caso de la gente que trabaja con autoediciones, que cada vez creo que hay más, ¿no? Y en ese sentido me parece pues que el fotolibro funciona efectivamente como un lugar que democratiza las posibilidades democratiza, siempre entre comillas, las posibilidades de la afirmación artística o de la afirmación de la producción de un creador, ¿no? Y en esa línea yo tenía una pregunta que de repente, para todos, para el público también, si alguien se anima, de repente es, no sé cómo calificarla, muy filosófica, no lo sé, pero conectando un poco lo que decía Ricardo sobre lo que a él interesaba de los diseñadores holandeses y con esta definición del libro, no definición, pero con esta caracterización que hacía Martín hace un momento cuando distinguía este carácter que podríamos llamar preestablecido de un espacio expositivo frente al carácter abierto o potencial de un libro donde el propio fotógrafo puede inventar la forma de las páginas, el formato, etc. Pero yo pensaba que finalmente, de una u otra manera, incluso si uno puede hacer locuras e inventar formas rarísimas en el fotolibro, siempre el libro finalmente tiene una suerte de forma básica, ¿o no? Por ahí va mi pregunta, ¿no? Es decir, ¿hay un límite último en la forma de lo que es un fotolibro?
hasta dónde la creatividad, la divergencia, la ruptura que podemos generar con la forma tradicional que todos conocemos, se puede llevar. ¿Cuál es ese punto en el que decimos, oye, eso ya no es un fotolibro, es un objeto fotográfico, un dispositivo, un aparato, no sé cómo llamarlo, o no? No sé si me dejo entender. Sí, sí, claro, totalmente. Yo siempre me hago esa pregunta todo el tiempo porque yo empiezo desde la idea más loca para arrastrarla hacia la tierra, ¿no? Pero lo que termina dándole forma no es nada más el diseño, es incluso la relación que el propio autor tiene con el diseño también. O sea, hasta dónde yo como diseñador puedo negociar con un autor entre sus límites o prejuicios o preformas que tiene sobre lo que es un libro. ¿Entiendes? O sea, creo que los libros también se les da forma a partir de esas relaciones que hay entre sus partes, entre el editor, entre el autor, entre el diseñador. O sea, no porque yo haya hecho un libro o un diseñador holandés haya hecho una encuadernación súper loca, tiene que ver nada más con él, tiene que ver con la limitación que tiene el autor frente a eso. Porque él pudo haber hecho una propuesta así, pero el autor o no la entiende o ve que su trabajo no tiene necesariamente esa forma. Entonces, para mí es muy importante como ese momento en el que tú propones algo y el otro llega como a entender por qué uno lo está haciendo. ¿Entiendes? O sea, yo puedo hacer miles de versiones de un mismo libro, pero la cosa está en cómo esa persona lo entiende, que lo que uno está queriendo hacer es como darle mayor valor a su trabajo a través de esa forma, sea normal, sea clásica, sea loca, ¿no? O sea, el límite no está dado necesariamente nada más por uno mismo, ¿no? Bueno, en mi caso como diseñador, pues. No sé qué piensa Laura Martín. Y yo te tomo ahí la primera pregunta, Alejandro, con esto de cuál es el límite, ¿no? De un libro, o sea, cuál es la forma de un libro, cuál podría ser la definición. Y yo creo que, como en ese sentido, a mí personalmente el objeto libro me resulta muy interesante como por la larguísima tradición que acarrea de preguntarse a sí mismo qué es un libro, ¿no? Como, digo, pero como personalmente los proyectos que más me interesan y también muy en línea con cómo vengo trabajando con la editorial y muchas conversaciones que he tenido con Ricardo y también donde creo que tenemos como puntos en común, que tiene que ver con esta idea, ¿no? De tratar de construir dispositivos narrativos, pero que a su vez se auto cuestionen a sí mismos, ¿no? Que cuestionen la noción de libro, la noción de autor, la noción de lector, como, no sé, yo a veces no puedo evitar tener como mi tradición rioplatense borgiana de construir objetos que narran y que adentro se autodestruyen, digo, no sé, que tampoco es borgiana, digo, va para atrás en la literatura, ¿no? Pienso en Las Mil y una Noches, ese tipo de textos que narran y a su vez cuestionan la forma de narrar. Y yo creo que los libros, no necesariamente, o sí, digo, no sé, como los libros que terminan siendo más efectivos son los que de alguna manera aportan a ese debate, ¿no? Como, o fortaleciendo una tradición clásica, o rompiéndola, o desbordando el límite, pero no sé, yo creo que en ese sentido es muy como, viste, cada libro nuevo que uno produce se enmarca en un campo de combinatorias muy amplio, que es desde el comienzo de la producción de los libros, ¿no? Entonces, como uno saca una ficha, un producto editorial nuevo y automáticamente está entrando en diálogo con muchísimas otras maneras de pensar el libro, desde muchos frentes, además, desde muchos lugares, y eso ya creo que esa sola pregunta, de preguntarse hasta dónde puede llegar un libro, ya sirve vale la pena seguir haciendo libros para preguntar eso, ni siquiera para responderla, ¿no? Como muy ahí siguiendo tu línea filosófica, socrática. Creo que por ahí. Sí, yo también lo quisiera conectar un poco con la definición que dieron de la circulación del libro, es decir, depende del objeto que tú vayas a crear, vas a estar determinando de alguna manera o sugiriendo hasta dónde va a llegar el libro. Si haces un libro objeto,
que es un libro arte, que es más como una escultura, que se va a leer por pocos, que no pretende circular. Es un libro como más sacralizado, digámoslo, por el arte, que es casi como una obra de arte, en donde te fijas pues, en la calidad de la producción y demás, entonces ahí ya es la difusión mínima, pero puedes llegar hasta la producción de libros en 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 copias, y ahí yo me apego mucho a lo que dice Ramón Pes, que es otro diseñador que hablaba de las limitaciones a la producción y diseño del libro. Él decía, el libro no lo define solamente la inmensidad de ideas, sino qué puedo hacer realmente y concretamente con lo que tengo a mi alrededor. Y de pronto aportar un poco lo que él me enseñaba sobre estar en México y tener que diseñar con papeles, tintas, imprentas, diseños que no son los que se podría conseguir en Europa, porque aquí o allá en donde él está hay que buscar recursos, ¿no? De ser recursivo con el papel que él pueda conseguir. Entonces, digamos que la limitación también es un paso a la creación. Ese es como uno de los temas y determina efectivamente el diseño, la edición, la cantidad de libros que quieras mostrar y a quienes se los quieras mostrar. Entonces yo pienso más del lado librero justamente, que es pues mi experiencia, y del lado del lector en este formato de los libros y las posibilidades que hay para que circule. Problemáticas de ese tipo sí, son infinitas, pero cada lectura se relaciona, digamos, con un libro en particular. Entonces, digamos que el lector tiene muchas maneras de abordar un libro, pero si vas a ver la obra de Roberto Huarcaya, que es este peruano, y que ves su libro, que es como una especie de papiro enrollado, donde hay dos partes de madera que se van abriendo en círculo. El libro no es una pasta cerrada, sino que es como un rodillo doble que se va desplegando y tú puedes moverlo de un lado a otro. Es simplemente una sugerencia de cómo leer una obra que es una imagen de la Amazonía extendida, que son fotografías hechas para ser vistas en largo. Entonces, desde la tradición del papiro hasta hoy hay 1000 formas de hacer libros, pero sobre todo cómo quieres que las lean las personas, cómo quieres que las toquen los objetos, cómo quieres que tengan esa experiencia. Entonces, sí, a mí me gusta la idea de pensar en el libro como un objeto que genera lecturas, formas de leer, formas de apropiarse una obra y pues también formas de poderlo deshacer. Eso es lo que quizás ahora es más fascinante, es que muchos diseñadores y editores han vuelto a la idea, no sé si viene del punk o de dónde lo tendrán, pero de querer destrozar la obra que les dan para volverla a armar a su modo, ¿no? Y esa es una invitación muy buena, porque pues ya no es sacralizar la obra, sino te entregan quizás un formato no cosido y tú pues lo puedes rearmar, o te entregan un formato que se extiende para hacer exposición. Y pues bueno, digamos, sin romantizar tampoco, esas son juegos, por eso hablaba del origami, que son bien interesantes. Esto último, si me permiten hacer otro comentario, pregunta, duda. Esto último que decías, Laura, sobre libros que se deshacen, libros que generan distintas lecturas, cojo algunas de tus palabras un poco así al azar, y lo que decías antes, Martín, sobre la creación o la producción de libros como libros en la tradición borgiana o de las mil y una noches, que se construyen y se deconstruyen a sí mismos, se autodestruyen en el camino. Digamos, esta caracterización del fotolibro como un espacio autorreflexivo, crítico, autocuestionador, que pone en duda su propia definición, su propia ontología, sus propios límites, su propio modo operatorio, su propia forma de leerse, etcétera, es algo que uno enfrenta directamente cuando va a una presentación de fotolibros, a una librería de fotolibros, a una feria de fotolibros. Efectivamente, son dispositivos difíciles de consumir, vamos a decir, difíciles de descifrar para un lector distraído e incluso para un lector muchas veces atento, ¿no? Mi pregunta es entonces, digamos, nosotros los seres humanos, y ahí generalizo un poco de manera bruta,
estamos inconscientemente buscando siempre una suerte de estabilidad del sentido, ¿no? Que las cosas sean como son, que las cosas tengan nombres claros, ¿no? Que un libro que se lee así, que las fotos nos muestren cosas que claramente reconocemos y nos cuenten una historia que podemos identificar y pues reaccionar ante ello, etcétera, ¿no? ¿Cómo en tanto diseñadores, editores o gente de ustedes vinculados al mundo del fotolibro en sus distintas dimensiones, cómo gestionan, no sé cómo llamarlo, esa suerte de necesidad o de ansiedad por la estabilidad del sentido que los lectores pueden tener, que los usuarios de los libros pueden tener, y que muchas veces cuando encuentran un fotolibro que se desarma y que el texto está escrito no horizontal, sino vertical, encima de la foto, y que genera una suerte de distancia entre su capacidad de comprender y de descifrar lo que está viendo y leyendo y lo que el libro pretende ofrecerle, ¿no? No sé si me dejo entender, cómo se proyectan ante esta ansiedad de estabilidad del sentido y cómo los afecta o la gestionan, no sé. Eh, Martín, yo voy luego. Ok, voy. Eh, bueno, yo creo no sé, yo pienso que esa estabilidad está dada también como por cada tipo de libro, ¿no? O sea, eh, hay libros obviamente que merecen como ir a esos extremos de la forma donde se desarma, eso que tú dices, se desarma, está la tipografía encima de la foto, y creo que a veces hasta uno busca como comunicar la confusión también, porque a veces sucede que se está buscando comunicar siempre lo mismo para todos los tipos de libros. Y yo creo que si uno va a la esencia de cada libro, cada uno va a tener como una esencia comunicativa distinta o lenguajes propios que van a ir armando como esa forma especial del libro, ¿no? Entonces, yo nunca tengo como ese prejuicio sobre cómo construir esas nuevas formas o pensar, no, yo nunca puedo montar una tipografía sobre un texto porque es un sacrilegio a la fotografía del autor. Yo creo que más bien, creo que ahí es donde uno comienza a empezar a tener problemas con los productores y con los lectores, de cuestionar cómo se deben leer las cosas o hasta dónde uno debe aprender a leer estos libros. O sea, creo que lo dice Peter Fronder en el libro de Fotolibros Suizos. O sea, para leer estos libros hay que aprender a leerlos, a aprender a tener una relación con ellos distinta. Y yo creo que no es nada más este tipo de libros. Yo creo que todos los libros, poesía concreta o libros visuales, o sea, son formas peculiares, y yo creo que uno tiene que estar abierto como a esa nueva forma de narrar. Incluso esas películas que luego de que terminas la película no sabes ni qué carajo viste, yo creo que uno tiene que tener como esa disposición a decir, bueno, quiero verla de nuevo, o no, quiero ver tan solo el principio de nuevo. O sea, ahí hay como una cosa de curiosidad. Por eso es que a mí me llama la atención eso que tú dices, Alejandro, de decir que tú no eres un especialista en fotolibros, pero eres curioso de ello. Entonces, eso te hace partícipe de poder entrar en eso. O sea, yo creo que para todo uno debe tener como una gran curiosidad de descubrir por qué se toman esas decisiones. O sea, yo creo que más allá de decir, no puedo con este libro que se desarma y se me cae de la mesa, no aguanto esta cosa de las encuadernaciones complicadas, como este libro de American Origami, que han dicho 1000 veces que es un desastre por eso mismo. Creo que más bien uno se tiene que preguntar por qué se le dio esta forma, por qué no es un libro como otro. Y yo creo que cuando uno descubre eso, y casi específicamente, por ejemplo, en el libro de American Origami, si ese libro no tuviese esa encuadernación, deja un 90% del libro fuera. O sea, la historia está siendo contada desde que se toma la decisión que se encuadernó así. O sea, para que veamos la presencia tan fuerte de un tipo de encuadernación, o incluso pudiéramos decir de la autoría de la encuadernación. O sea, hay una cosa muy fuerte ahí como elemento comunicativo, y uno piensa todo el tiempo que la encuadernación ya es como un, un aspecto ahí secundario, ¿no? Yo creo que lo que es que darse cuenta que no hay aspecto secundario en los libros, sino que todos están horizontalmente y que cada uno va apareciendo cuando debe aparecer, ¿no?
Y yo te retomo también esto de lo de la estabilidad, que me pareció una pregunta tremenda. Banco ahí con Ricardo el buen gesto de curiosear que lleva como a esas preguntas. Sí me parece como justo ahora en este momento estoy laburando en un libro y que tiene como un sistema, ¿no? Así de edición abierto, como les digo yo, ¿no? Por no tener una definición mejor a mano, que tiene que ver con esto, ¿no? De libros que se te desarman por ahí un poco en la mano y requieren que vos como lector rearticules o aportes en la forma, ¿no? No solamente en descifrarlo, sino también en poder armarlo. Y un poco de varios ejemplos que fui buscando y mirando, y también de los que tengo, y de los que he leído, y de los que considero que funcionan en ese sentido, porque construir ese tipo de objetos, ¿no? Como esos libros que se diluyen tanto como en su cuestión de estar atados, son un peligro, y es que la gente no los use. ¿Viste? Que al final termine siendo como eso, un esteticismo tan fuerte o una forma tan rota que no funciona en su usabilidad. Y hay algo muy peculiar, esto es una conclusión, es una hipótesis reciente, pero por ahí tipo, se desestima pronto, pero que este tipo de libros que vos de alguna manera los desarmás, si vos ponés un formato contenedor, aunque sea no sé, un póster que se abre y tenés que jugar adentro de ese póster a rearmarlo, no sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Como si hay un espacio delimitado de juego, ese libro se usa, o sea, se usa. Hay algo ahí que pasa como en esa idea de lo puedo romper, pero estoy en este campo de juego delimitado. Es como yo pienso que por ahí un libro de esas características, si vos me lo das a mí para desarmar y lo tengo que desarmar en la mesa o en mi casa, no lo uso. Pero si hay como un espacio interno, una caja, me da la sensación ahí que hay como un límite entre eso, entre poder romper pero ser contenido por Sí, por el parece objeto. como un juego de mesa, ¿no? Claro, exacto, sí, sí, de hecho estaba pensando como en la idea de los juegos, ¿no? Al final los juegos los más divertidos son cuando las reglas están claras y jugás sobre esas reglas, pero también después puedes hacer trampa y podés ganar el juego también. Pero Claro, para que exista la condición de trampa, primero tiene que existir la regla. Entonces claro. hay algo ahí que me parece interesante, ¿no? De pensar el objeto del libro como que se abre pero se cierra siempre, ¿no? Como Ujú. puede volver a un lugar. Y eso me parece que ayuda al contrato de la lectura, ¿no? A que uno crea que ese objeto funciona. No sé, ¿por qué me voy a involucrar con un objeto que no funciona, ¿no? O sea, yo personalmente igual me involucraría, pero en general la gente no sé si tiene esa tendencia, ¿no? Como lo que decís vos, a relativizar tanto, hay como un poco de miedo a eso. Entonces, como siempre una forma a la que volver creo que ayuda a la lectura. Sí, sí, estoy de acuerdo. Con respecto al tema del juego y de las reglas, efectivamente el libro tiene esa invitación a conocer cómo funciona y como tú dices, Alejandro, muchas veces uno llega a un libro sin saber a qué atenerse, pero como se trata de libros de imagen, es una educación que tienes que hacer de una manera casi, yo no diría no racional, es muy difícil entender que una imagen asociada a otra, asociada a un texto, hay tantos idiomas dentro de ese mismo contenedor que es el libro, que tienes que empezar a aprender por ti mismo, y eso es lo bueno, qué es ese libro, cómo funciona, cuáles son sus reglas, qué límites tiene, y de pronto puedas quedarte en el intento y entonces ahí fallan los creadores en conseguir entusiasmarte, pero yo lo que sí he sentido es que no hay que considerar que el lector es tonto, al revés, cuando tú eh, lanzas un libro como Rayuela, que es narrativa, y te llamas Julio Cortázar, pues lo lanzas con la intención de que la gente de pronto no entienda y ha sido uno de los libros latinoamericanos más queridos. Entonces, el lector sí quiere jugar, sí quiere rearmar y quiere a veces no entender. A nosotros, pues la experiencia que yo he tenido como librera me ha demostrado que muchas veces el lector es más zorro que tú, más sabio que tú. Entonces, hay muchos jóvenes fotógrafos, diseñadores que te dicen, qué buen libro, tú lo tienes ahí por alguna razón y no lo entiendes para nada.
y fotógrafos absurdos que hacen, por ejemplo, unos montajes entre las imágenes y tú ni te habías fijado, ¿no? En las fotografías, por ejemplo, de Ricardo Casi sobre el Levante, había un artículo en una página web que se llama Beast Project, que es buena, muy recomendada, y nada, yo leí el artículo, vi las imágenes, tranquila, y puse ahí un ejercicio a unos alumnos que tenía, escriban ficción a partir de la crónica que había ahí de las imágenes, y de repente leyendo una de las crónicas empiezo a ver que están hablando pues de un tema cualquiera y me pongo a mirar las imágenes y era un montaje, yo no me había ni dado cuenta que las fotografías estaban intervenidas. Entonces creo que la imagen no debe ser algo consumido tan a la ligera, y el hecho de no saber, como tú eres buen filósofo, es bueno también no saber porque eso te incita como a buscar, a tratar de jugar justamente con la imagen, a no dejarte meter en esa trampa, que es la trampa de la historia documental de la foto, que nos dicen esto es real, ¿no? Y que es real, en realidad las fotos tan reales nunca fueron, sino composición. Entonces, yo soy muy de Foncuberta de pensar que hay mucha mentira y mucha trampa en la fotografía. Entonces sí, el libro es lo mismo, es un juego, como dices Martín, como dice Ricardo, que tienes que aprender a leer. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí hay un punto bien interesante en lo que sale en la conversación que tiene que ver con esta cuestión que, digamos, podríamos llamarla la transparencia o la opacidad del sentido, digamos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que tanto verbalmente como visualmente, como acabas de mencionar, Laura, de toda la tradición de la fotografía documental, pero como más allá de ello, la fotografía como sistema de representación del mundo ligado a la ciencia, al periodismo, después del siglo XIX, tenemos como una suerte de inconsciente colectivo, aún un sistema de creencias muy fuertemente anclado, la idea de que la imagen es una suerte de duplicación, de reducción bidimensional de la realidad. Y lo mismo ocurre con el lenguaje verbal, que generalmente, en su mayoría, es un lenguaje comunicacional, un lenguaje informativo, que puede tener otros usos, desde luego, usos poéticos, usos expresivos, pero que en nuestras negociaciones cotidianas con el mundo es un lenguaje que se oculta detrás del mensaje que comunica, lo mismo que las imágenes se ocultan en su materialidad, se ocultan en su ideología, se ocultan en su construcción, detrás de lo que comunican, ¿no? Entonces hay como esta suerte sí, de ideología de la transparencia del sentido, que justamente me parece, no en todos los casos, pero el fotolibro como dispositivo lo que hace es subvertir, ¿no? Y lo que nosotros nos encontramos es de alguna manera, no voy a decir con un espacio oscuro completamente, pero sí opaco, y que esta opacidad del fotolibro creo que tiene mucho que ver con la heterogeneidad de los elementos que lo componen, ¿no? Es decir, imágenes, textos, gráficas, esquemas, dependiendo de la complejidad, además de la forma y de la estructura que puede tomar mil rostros distintos, como conversábamos hace un momento. Entonces, claro, lo que se enfrenta al lector ahí, y ahí hay una suerte de muchas veces de reacción que tiene que ver con una suerte de pereza del pensamiento inherente al ser humano, a lo que se enfrenta el espectador es a la necesidad de conectar esos elementos heterogéneos e intentar no descubrir el sentido oculto porque no lo hay, sino intentar ver cómo puede atribuirle un sentido a esas relaciones potenciales, probables, entre una forma de libro, como decía Martín, que se deshace y se rehace, imágenes que pueden ser de archivo y que pueden ser también hechas por el propio fotógrafo, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí, para cerrar la idea, y es una cosa que hemos conversado mucho con Ricardo, el fotolibro se convierte en un dispositivo cognitivo, ¿no? Además de perceptivo y afectivo, se convierte en un dispositivo cognitivo que invita directamente al lector a pensar, ¿no? Y es por eso que muchas veces genera rechazo, porque ese movimiento del pensamiento no es algo espontáneo, no es algo natural, no es algo gratuito, no es algo que hagamos todo el tiempo, es algo que requiere un esfuerzo, digamos, de desciframiento y de conexión, ¿no? Y entonces, claro, eso requiere toda una pedagogía del fotolibro, no sé cómo llamarlo, una
búsqueda no de construir, pero sí de socializar esos códigos que de alguna manera permiten entrar a ese tipo de dispositivos, ¿no? Como Claro, es el caso de la yo exposición. creo, Alejandro, es que también pasa que como la idea de fotolibro se está tratando como de sintetizar o de resumir en un solo tipo de fotolibro, también aprendes a leer un solo tipo de fotolibro y quieres leerlos todos así. Eso también pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, hay libros que uno los puede leer como poesía, o sea, te transmite una sensación y ya, y es eso, no hay más nada que eso. Pero lo quieres leer como un fotolibro documental, como un fotoreportaje. Entonces, no nos podemos también parar como en esta es la única manera de leer este tipo de libros, sino estar abiertos a que este tipo de libros pueden mutar en muchos otros tipos de libros. O sea, en tipos de libros que se asemejan a literatura experimental o a sonidos o a cine o a una cosa hiperrealista. Entonces quizás puede ser ese choque. Es muy cierto lo que tú dices, porque posiblemente si uno lo asemeja a ver Instagram y tú no tienes que hacer ningún esfuerzo sino en tan solo 1 milímetro de tu pulgar. Entonces, el tipo de consumo que uno está buscando en la cotidianidad, obviamente no lo tienen estos libros. O quizás lo puedes tener, pero no vas a obtener del todo lo que contienen, ¿no? No sé si va Pero por ahí también. ahí me hago una pregunta, Ujú. y no es porque quiera categorizarlo todo, al contrario, a mí no me gustan las categorías, pero siempre lanzo la pregunta de las categorías para ver cómo eso nos constriñe y nos permite tal vez Sí, sí, claro. liberarnos de ellas. Si nosotros vamos a una librería tradicional a comprar un libro de texto, generalmente están distinguidas por Sí, todas categorías, las... ¿no? Ensayo, monografías, novelas, poesía, más o menos, ¿no? Por autobiografías, etcétera. Los fotolibros, como tú bien dices ahora, Ricardo, no son todos iguales, todos no se comen de la misma manera y la experiencia que ofrecen y las intenciones que tienen detrás y los objetivos que persiguen no son los mismos, ¿no? Puede haber un libro como, no sé, como Monsanto, por ejemplo, de Matthew Celan, que tiene una intención documental, o como On Abortion sobre el aborto de Laia Abril, que tienen una intención muy clara de partir de una problemática social y generar un espacio visual, textual, de problematización y de reflexión en torno a esa problemática. Pero pueden haber libros que pueden ser simplemente muy sensitivos, como mencionabas hace un momento, ¿no? Sin embargo, todos están todavía juntos y mezclados en este universo del libro de autor o del fotolibro, ¿no? Sí. ¿Valdría la pena imaginar categorías, aunque sean categorías locas como las de Perec o de Borges? Sí, totalmente. Sí, eso lo habíamos hablado en algún punto, que yo creo que es un juego interesante de hacer, porque por ejemplo hace poco vengo viendo todos estos libros que hacen en Japón sobre las películas. O sea, hay fotolibros especializados en sobre la dirección de fotografía de las películas. O sea, por ejemplo, hay libros de Lost in Translation, que es muy bello. O sea, casi que todas las películas de Sofía Coppola creo que tienen un fotolibro de película. Entonces tú pudieras decir, bueno, son fotolibros de película. O por ejemplo, sí hay fotoreportajes en forma de libro. Pero, por ejemplo, dentro de los fotoreportajes de forma de libros, no todos tienen una estructura de fotoreportaje. ¿Entiendes? Entonces, este propio ejemplo que tú pones, Monsanto tiene una estructura muy estable, vamos a llamarle estable porque te va contando el cuento, tiene captions, o sea, y tú no te pierdes, o sea, te va un guía de tu mano diciéndote, entra aquí, luego pasas acá y vas a saber cómo terminar el libro, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el libro de Laia Abril hay momentos oscuros, o sea, hay momentos donde uno entra en un espacio y no sabes qué te quieren decir, pero sigue siendo un fotoreportaje. Entonces es interesante porque si tuviéramos que crear esa librería con todos estos géneros, tendrían que ser primero bibliotecas horizontales, pero luego bibliotecas hacia, en profundidad, ¿no? Y que se vayan abriendo y que vayan naciendo como otras más, que puede ser bellísimo, ¿no? Entonces, creo que la idea de categorizar es interesante porque sí nos pone como en la idea de ver qué tipo de libro es
Incluso si alguien dijera, bueno, es que yo quiero hacer ahora libros de películas como el que hacen los japoneses, pero no con una película, lo quiero hacer con un videoclip. Entonces es jugar también con esas herramientas que si las proponemos como ya existentes, puede ser muy interesante porque las estamos reconociendo, pero no las estamos reconociendo para decir, bueno, es esto lo que existe, entonces ahora, ¿por qué no hacemos nada más libros de películas, fotoreportajes y libros poéticos? No, no es por ahí lo que digo. Yo creo que es más para jugar con eso, para burlarse de eso, para crear esa clasificación de Pérez, ¿entiendes? O sea, todos los libros que tienen las portadas azules, ok, sí, entonces son eso los que vamos a hacer. O sea, yo creo que es interesante verlo desde ahí y aprender a burlarse de la propia idea del fotolibro, aprender a usarlo también como un chiste, pero para elevarse, o sea, como un meme, no como para desacreditarlo, sino para en verdad ir a otro lado, porque también se toma muy en serio, ¿no? Yo tengo ganas, el día que hagan esa biblioteca categórica, vamos a hacer una trampa y vamos a mezclar las categorías. O sea, Eso, exacto. ese, No, cuando llegue empieza a revolver todos los libros. claro, los mezclamos y Monsanto lo lees tipo en la sección de poesía, ponele. Exacto, sí. Lo lees con ese canon de lectura. Ujú. O sea, Sí, creo sí, a que mí sí. me parece buenísimo eso, porque me recuerda ese chiste que está en la Biblia y tiene la etiqueta que dice no ficción. Claro, digo, como me parece que también esto que decías vos, Alejandro, ¿no? Como usar las categorías para ver cuán encorsetados estamos y cuánta contrafuerza podemos hacer para romperlo, me parece que también habilitan como este tipo de juegos, ¿no? De vuelta, volviendo a los límites Claro. y los juegos, que me parece que es algo muy interesante. Digo, para poder permitirse mal leer un objeto hay que primero establecer cuál es la manera correcta, ¿no? Y en ese sentido tiene valor. No sé, me viene como siguiendo un poco el hilo este de las bibliotecas imaginarias o las bibliotecas desarmadas, con esta idea de Warburg, que leí hace un tiempo. Yo no sé si ya me lo inventé o lo leí, pero no importa, vamos a seguir con el compromiso de que lo dijo Warburg, que el tipo manejaba como en su biblioteca una idea que era la teoría del buen vecino, y que decía que, viste, como el tipo desordenaba todos los libros, cuando ponía un libro de geología al lado de una economía, al lado de una jardinería, y decía que un poco la política de esa, como, que era como un desorden que en realidad tenía cierta lógica, tenía que ver con fomentar la idea de que las soluciones que vos pensabas que estaban en un libro en realidad estaban en el de al lado, ¿no? Como preguntarle esto, ¿no? Preguntarle a un libro de jardinería soluciones para la economía, ponele. Y ahí ya solo en ese gesto de desplazamiento me parece que se mueven todas las capas tectónicas, ¿no? Es muy interesante en ese sentido. Bueno, las bibliotecas y los libros tienen su tradición. El libro tiene mucha tradición, eso es lo que tiene de divertido para jugar, ¿no? Como que mucha estructura alrededor de los libros y está bueno. Va, es divertido para los nerds como nosotros, ¿no? Lo que no sabías es que todos terminan en IA. Siempre hay un índice. Entonces, efectivamente, los más obsesionados con la experimentación, Perec, eh, Cortázar y demás, son los más obsesivos con el índice, ¿no? Con el orden, porque necesitan el orden para hacer desorden. Entonces, efectivamente, esa librería a la que yo quisiera entrar, de pronto no organizarla o desorganizarla porque no sé en dónde acabemos, pero sí me gustaría entrar ahí y ver qué es lo que pasa, ¿no? Cómo surge también de alguna manera de la espontaneidad de la asociación de ideas o de colores o de conceptos, como decías tú, sorprendentes, nuevas nociones. Y esa es también la magia de los libros de imagen, que de dos imágenes puede salir una tercera, ¿no? Esa sería como una sumatoria no matemática del 1 más 1 igual 3, que es que el sentido no es el 2, sino otra cosa más allá, que es una imagen nueva que está en tu cabeza, que nace de la narración que construyes entre dos imágenes. Pero ese índice obsesivo y esa jugarreta, digamos, que se puede crear con los libros, existe también en la misma secuenciación de las fotos, en la forma como armas el concepto de un libro. Y yo creo que por eso y por otras muchas cosas es que el libro no ha muerto, porque tantas veces le han vaticinado que se ha muerto, ¿no? Llegamos a la era digital
y todos son TikTokers y son felices, pero siéntalos frente a un libro un par de minutos y se emboban, de verdad. Entonces, no ha muerto por la capacidad de circulación, que de alguna manera es una circulación distinta a la de la circulación de la imagen hoy en día digital, que es de consumo rápido, que ya hablábamos, y por esa capacidad que tiene como para generar eh, relaciones entre imágenes, relaciones entre historias, ¿no? Formas de narrar. eh, y también invita como a sentarse, pasar un tiempo, ponerse su música, y eso cada día más va a ser importante entre nosotros, tener ese tiempito para dedicarle un libro que muchas veces creemos que es algo poco valioso y en realidad es nuestra meditación moderna, ¿no? Ya no tenemos tanto de monjes, por fortuna, pero sí podemos leer los libros así, ¿no? Entonces, sí. Me hace pensar, Laura, esto último que decías, conecto con otras cosas, no tan otras, pero bueno. Digamos, hablábamos un poco del fotolibro como este dispositivo complejo que invita al espectador, como tú decías, a conectar, ¿no? De alguna manera, y eso es algo que conversamos con Ricardo en la primera entrevista que le hice, hay algo similar en esa idea de conectar elementos heterogéneos, de saltar de una cosa a otra, de mezclar. Hay algo similar a lo que ocurre en la experiencia virtual que hacemos en una página web muchas veces, ¿no? Donde hay texto, hay diseño, hay imagen, y pasamos de un lugar a otro sin necesariamente seguir una linearidad como en el libro y en la lógica, digamos, tradicional del lenguaje verbal, ¿no? Y sin embargo, como tú decías, Laura, la experiencia del fotolibro tiene una singularidad irreductible, digamos, que lo aleja mucho de la experiencia que hacemos en una página web. Entonces me preguntaba si tiene que ver con la dimensión analógica del libro, y qué rol, y ahí no sé, suelto porque no tengo ninguna idea clara, qué rol juegan las manos finalmente, ¿no? Pienso cuando Roland Barthes decía que la fotografía no solamente era óptica, sino áptica, y que el gesto fotográfico estaba acá, en el disparador, ¿no? En el índice, y pienso en esta idea también de la mano que piensa cuando hace, cuando toca. No sé, suelto así estas ideas un poco sin forma a la discusión, ¿no? ¿Qué rol tiene ese tocar, ese sentir, los distintos papeles? Y yo me sorprendo a mí mismo muchas veces mirando un fotolibro y de repente me doy cuenta que no estoy prestando atención a las imágenes o a los textos, que en realidad no estoy mirando, pero estoy como acariciando y como que me estoy dando unos segundos sin querer queriendo de un pequeño placer de hacer así, y de ahí vuelvo, ¿no? Vuelvo a la atención más racional. No sé, ¿qué les evoca esta idea? Bueno, yo ya inventé un nuevo género para la biblioteca, que deberíamos pensar que estos libros no son visuales, sino que son libros sensoriales completamente, ¿no? O sea, deberíamos partir de que no es una imagen visual, sino que es una imagen que pasa por todo el cuerpo. O sea, un libro, incluso, no sé si, a mí me pasó cuando abrió la exposición que yo tenía incluso libros empaquetados y cuando abrí todos los libros, o sea, que hay 150 libros, el olor que había en toda la sala, el olor a tinta con el papel, te produce como una especie como de incienso del libro, o sea, muy raro, que todo eso forma parte del ambiente del libro y yo creo que las librerías también tienen un olor y tienen una sensación que se reproduce a lo largo de todo el cuerpo. Y eso que dices de las manos, o sea, yo pienso, por ejemplo, en libros para ciegos, que he visto incluso libros para niños ciegos, que es impresionante y he podido ver incluso personas usándolo, es impresionante cómo a través de tan solo tocar el libro y leer el libro con las manos, ya lo estás haciendo, o sea, ya lees con la punta de los dedos. Entonces, creo que eso es lo que también se tiene que tomar en cuenta, no nada más en este tipo de libros, en todos los libros, en que creo que incluso el cuerpo hace el primer contacto con el libro es a través de los dedos y no a través de los ojos. Y yo creo que eso que decía, que si la encuadernación puede ser un elemento comunicativo principal,
el propio tacto del libro, ya con que tomes una decisión como esa, qué tipo de papel es frente a una idea, ya eso lo convierte como en un contenedor comunicativo más fuerte, más asociado a las ideas. O sea, uno puede pensar inmediatamente un libro de fotografías no sé, de sándwiches que tomó una persona, ya inmediatamente uno puede pensar que esté impreso en un papel con que se envuelva el pan. Entonces, ya inmediatamente uno hace como esa asociación de que estás viviendo esa experiencia de que casi que estás viendo el libro, pero también estás comiendo el pan. O sea, esas son como las asociaciones también que uno va haciendo, no tan solo por el hecho visual, o sea, casi que prácticamente el hecho visual ya se salió como de los sentidos, ya uno como que lo deja de último. En cambio, estas cosas más del tacto y del olfato y de cómo pesa en tu cuerpo este libro, creo que son también, cada día más me interesa como este tipo de relaciones. Yo ahí agrego una cosita con esta última línea que estamos planteando. Y cuando empezó la charla, y vos, Ricardo, contaste un poco como tu experiencia de ver en la exposición cómo mucha gente tocaba los libros, ¿no? Como eso, como mucha gente circulando. Y en un momento como se me ocurrió, ¿no? Como qué lindo debía sentirse ser uno de esos libros, ¿no? Porque en general los libros no los toca a la misma persona siempre, ¿no? O sea, uno va y vos te compras el libro y vos solo lo tocás, hay como una relación más monogámica. Y en general en una librería, qué sé yo, un libro lo tocan un par de veces hasta que se lo llevan y hay otro. Pero estos que están en la exposición, que están ahí como muy promiscuos, ¿no? Como siendo tocados por muchas manos. Sí, esta librería debería llamarse Orgías. Orgías total, ¿no? Que me parece que hay algo como ahí, como en esa lectura como más erótica, ¿no? De la relación del cuerpo con el libro. No sé tampoco si le queda como la idea de lo erótico, pero sí me parece que hay algo como de esto, ¿no? De empezar a vincularse con el libro como de manera empática en términos de, ¿viste? Las personas que uno quiere, las personas con las que uno se vinculan tienen olor, tienen forma, tienen un tono, una manera de hablar, tienen una presencia, ¿no? También como una posible definición veloz. Y los libros al final, como digo, como todos, muchos objetos, ¿no? Pero un libro con el que uno dialoga porque hay un discurso puesto ahí, todas estas otras dimensiones que comentaba Ricardo antes, como que amplifican esa experiencia de vínculo, ¿no? Como, no sé, pienso, justo tengo acá a mano, esta es una colección de unos libros publicados por Editorial Minotauro, que son unos libros de ciencia ficción, creo que se empezaron a publicar en no sé, en el 70, en Argentina. No, anterior, del 55, la primera edición. Esta colección tiene un olor que solamente esta colección tiene, que no sé si es por el papel, digo porque tengo varios. Entonces yo ya cuando huelo, yo ya sé que está por acá. Como que tomó como si fuese una personita, ¿entendés? Medio friki lo que digo, pero hay algo ahí que pasa. Uno se vincula con el mundo con todo el cuerpo, ¿no? Como la experiencia no son de apartes. Entonces, en ese sentido, hay algo tierno que sucede con los libros cuando uno los piensa desde todo el cuerpo. No, me parece, Martín, lo que mencionas, estoy de acuerdo, me parece súper interesante. Me hace pensar en la idea de la personificación de las cosas, pero no solo desde una perspectiva metafórica, ¿no? Que uno puede tratar las cosas como si fuesen personas, sino desde una perspectiva antropológica básica, digamos, en la que le atribuimos cierta intencionalidad o cierta agencia a los objetos con los que nos vinculamos en el mundo, ¿no? Como si fuesen personas, porque tienen una influencia directa en nuestra manera de ser en el mundo, ¿no? Lo que tú dices, de repente ese libro, vas a entrar a tu biblioteca y va a haber un olor particular que te va a hacer recordar una cosa y va a modificar tu espacio de experiencia concreto, ¿no? Y digamos, esa particularidad en el caso de los libros que tienen esta proximidad, esa intimidad, como mencionabas antes, yo creo que es sumado a eso que decíamos también antes de que el libro como dispositivo de desplazamiento de conocimiento es también como un espacio de intimidad, ¿no? Un espacio de imaginación, de memoria, de una cosa muy personal, pero que requiere también cierto tiempo para poder entrarle, ¿no? Es decir,
como con las personas, como con los seres humanos, ¿no? Y en el caso de los fotolibros, a diferencia de un libro que tiene solamente contenido, entre comillas, donde uno va a buscar el contenido y no tanto toda esta complejidad de la forma o de su persona, de su presencia, como decías, en el caso de los fotolibros la relación es aún más, y ahí retomo un poco la metáfora, no sé si erótica o amorosa, la relación es mucho más singular, ¿no? Es tu cuerpo y lo que a ti te activa con este libro o este otro libro, ¿no? Por eso cuando uno va a una feria de fotolibros, ves que la gente se pasea y mira muchos libros, los toca, los revisa, lo deja, se va a mirar otros y hace como varias vueltas y luego escoges dos, ¿no? Como tus dos, tu novio, tu novia, y te llevas estos dos. Como que encontraste ahí ciertas singularidades que entraron, digamos, en composición con tus propias singularidades y entonces son tuyos y te los llevas, ¿no? No sé. También hay como un espacio compartido en la lectura. Tú puedes leer de a dos, de a tres. Podemos seguir con esa metáfora del compartir la intimidad hasta eso, ¿no? Leer de a varios, tocarlo, comentarlo. Eso puede ser también muy interesante porque hay todo un entusiasmo que se genera en torno a los libros que es muy interesante porque cuando vas a esas ferias y esos lugares hay como una especie de energía y de sensación como de vamos a descubrir algo, ¿no? Y lo vamos a compartir, mira qué bueno este libro. Entonces, quizás eso sea un poco más difícil en el mundo digital y lo hablábamos de, aquí lo mencionaban en el chat, efectivamente es nuestro bastión de resistencia porque el libro aguantó la era digital, pues porque lo puedes tocar, oler, sentir, compartir. Físicamente tiene un cuerpo, cambia, muta con el tiempo y entonces esa cosa física, esa intimidad que te provoca estar leyendo un libro, entonces eso no lo tiene forzosamente un Padlet, un iPad, eso no lo tiene porque el mundo digital conecta de otras formas, ¿no? Entonces, ese es el bastión de resistencia, por eso el libro no murió, yo creo. Y el libro de imágenes, pues, tiene esa particularidad, es que nos pone en una extraña, como, como un debate entre cómo voy a digerir las cosas de forma directa a través de los sentidos y después, o mientras tanto, qué parte intelectual, qué aprendizaje tengo yo para entender este libro, ¿no? ¿Cómo lo voy a comprender? Cada libro efectivamente es distinto, pero funcionan dos ámbitos de lo humano que son muchas veces difíciles de compaginar, que es lo más intuitivo, lo más sensorial, que es directo, que a veces apela a emociones muy fuertes. Por eso el éxito de los libros sensuales, eróticos, de desnudos y demás, es que sientes como una imagen que te choca y es violenta rapidísimamente, te llega, pero entonces después no comprendes realmente qué estás viendo. Entonces el intelecto pasa luego como a darle un soplo. Y el tema de las manos, me parece muy lindo que lo menciones porque muchas veces se han hecho videos en digital de personas leyendo y tú estás como detrás de la cámara mirando, pero ese gesto es extremadamente suave, poético y cada personalidad se ve plasmada en cómo lees. Si lees nerviosamente, si tus manos tocan toda la página o no, ahí está tu personalidad en la forma como lees. Entonces, digamos que todo es importante en la forma como te acercas al libro y cómo está hecho. Y de pronto ahí hay una riqueza que se pierde al digitalizar las cosas, porque tú no alcanzas a llegar a la experiencia directa del libro y de la imagen que también tiene un cuerpo, tiene una fisicalidad. Entonces, sí, efectivamente se perdería la mitad de un mundo con solo lo digital. Tal vez alguien del público se anima a hacer alguna pregunta, comentario, crítica. Hi. Oh, hola, yo tengo una reflexión o una pregunta
una pregunta y una reflexión. Este, en Caracas me acuerdo que antes había muchas librerías y bueno, uno tenía la posibilidad de, ¿sabes? De ir, hojear el libro, hojear distintos libros y bueno, uno tenía esa oportunidad, ¿no? Ahorita yo vivo en Canadá y apenas llegué aquí tenía también esa oportunidad, ¿no? Habían librerías donde yo iba, hojeaba mis libros, bueno, me gustaba. De 4 años hacia acá, las librerías empezaron a cerrar. Em, ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Zaira, Ah, perfecto. las librerías empezaron a cerrar. O sea, eh, debido a esto, a lo digital, ¿no? Que abarcó todos los espacios de los libros. Em, en su opinión, ¿creen que estos espacios van a seguir muriendo? O sea, los pocos que quedan van a seguir muriendo o de alguna otra forma van a renacer. Esa es mi pregunta. Creo que estamos todos acá con el fusil defendiendo, ¿eh? O sea, digo, con un fusil vamos a poner un libro. Pero, no sé, me parece que, o sea, sí Zaira, que comparto esa angustia, ¿no? De ver esos espacios que cierran, pero también creo que hay como olas, ¿no? Como hay un renacimiento, por lo menos yo siento como un cierto renacimiento del libro y de espacios nuevos de lectura, del libro que... Yo creo que mientras se sigan haciendo libros va a seguir habiendo lectores, inevitablemente va a seguir habiendo librerías. Sí, y yo también pienso que ahora los espacios del libro han ido mutando, porque por ejemplo yo no creo que tan solo hayan cerrado estas librerías en Canadá por el simple hecho de que ya no hay libros o que ya la gente no compra libros, sino que la gente compra libros de otra manera. O sea, por Amazon, o los ve en Facebook, o los consume de otra manera. Yo no creo que la relación con el libro, al que le gusta un libro, haya cambiado, sino desde dónde lo ves, desde dónde lo consumes y cómo lo consumes. O sea, por ejemplo, cuando decían esto de los videos de las manos, ahorita no lo hago, pero pasaba mucho tiempo viendo libros que yo no podía tener en videos para ver cómo eran. Y eso lo hablamos siempre con Martín, que ya uno parece que cree que ese libro es un mito, ni siquiera que existe, sino que uno lo ve ahí y cree que es Tutankamón y que además existió, ¿no? Entonces es interesante porque ahí igual uno está consumiendo libros. O sea, pareciera que estuvieras viendo el libro como pornografía, ¿no? O sea, es otra persona quien está tocando los libros, ¿no? O sea, hay una relación muy extraña con este tipo de nuevas maneras de consumir los libros. Pero yo creo que se está retomando de otra manera, simplemente. O sea, creo que sí es un renacimiento con otra forma, ¿no? Sí, sí creo que pasó algo pasó algo, no sé si así como tan grande, pero sí, por lo menos yo empecé a percibir alrededor de la pandemia como un discurso mucho más claro de esto, de fortalecer como las estructuras regionales y locales, de hacer como un consumo inteligente, ¿no? Como un consumo estratégico. Quedó demostrado hace una semana que cuando compramos todo por el dispositivo de Amazon y toda esa chanchada, lo único que estamos contribuyendo es un pelado que se sube a un cohete y gasta millones de dólares en hacerse una paja desde el cielo, perdón por toda la expresión, ¿no? Pero en vez de estar construyendo librerías y bibliotecas y espacios, ¿no? Como regionales cercanos, toda esa platita se va como al espacio. Entonces, yo creo o tengo la esperanza, digo, hoy me agarraron en un día más optimista, pero que hay cierto, como que hay un empuje de ser más consciente en dónde uno compra y cómo compra, y creo que eso son acciones que tienen un impacto real, como muy, muy puntual y muy específico en fomentar que haya más librerías, más libros, más autores, y todo eso siempre además hace una apertura discursiva, ¿no? Mientras más librerías, más editoriales, mientras más editoriales, más libros, mientras más libros, más autores, más discursos, más circulación, etcétera, etcétera. No compren en Mira, Amazon. acá escribe Álvaro Sotillo, eh,
gracias por escribir, Álvaro, una cosa muy, muy buena que pone y dice, ¿dónde podemos rezar con mayor fervor? ¿En el Ronchamp de Le Corbusier o en la Catedral de Ulm? ¿O ya no necesitamos rezar? O sea, es interesante verlo también de esa forma, ¿no? O sea, ¿es el espacio el que nos hace como pensar en eso o es la no imagen y uno ya internaliza como esa idea de consumir los libros o producir los libros sin ese espacio, ¿no? O sea, creo que es interesante ahí también hablar de eso. Y como para continuar contigo, Ricardo, y con Álvaro, que sí leí tu pregunta, hay lugares, y voy a conectar con las librerías. Las librerías hoy en día muy rara vez existen solas, o quizás su mejor futuro está en ser parte de algo más, de un universo más amplio, que sea el café, que sea el espacio de exposición, que sea el lugar de la música en vivo. Es decir, las librerías que mejor se comportarían son esas que de pronto como inviten a entrar a un edificio de Le Corbusier y sentir paz. Sí, ese es el ambiente que quieren crear para que uno lea en silencio, o en fin, que sean lugares en donde tú te sientas como en un ambiente muy específico y comuniques con los demás de una forma específica, para que sea más allá de solo buscar un libro. Entonces, yo creo que cada vez más están como arborizando de los distintos tipos de proyectos. Está por un lado la librería muy comercial, que ha logrado ser exitosa porque vende mucho y vende lo que tiene que vender, es decir, los libros que se venden, no forzosamente los que están bien o mejor hechos, sino los que la gente consume. Y está por otro lado, entre esas librerías cada vez más grandes, la librería más junto con otro espacio, que es la que sobrevive porque te genera un intercambio, una manera de vivir y de compartir, que yo creo que ese es el futuro en realidad de estos lugares. Entonces, mientras desaparecen unas, aparecen otras. En Bogotá tenemos bastantes que han resurgido, y en México también hay muchas, y van saliendo librerías mientras otras se van apagando. Aquí tenemos la Casa Santiseña, que es la librería de la editorial Rey Naranjo. Es una editorial de libros que tienen una muy buena identidad gráfica, pero muy abiertos, por ejemplo, a tener discos de vinilo, a poner música, a tener un café donde tú te sientas a conversar, y la gente del barrio va y está rodeada de personas de una gran diversidad. Entonces, ellos son los que más reúnen, ¿no? Son como el punto, el núcleo ahí donde se encuentran. Y están las ferias, los salones, los lugares donde efectivamente hay como una lógica comercial, pero detrás está el crear conexiones. Muchas veces los editores te dicen, yo voy a esta feria y llegué más pelado que como me fui, ¿no? Pero pues llegaste con un montón de libros, intercambiaste, conversaste, creaste relaciones, llegó un nuevo autor que no conocías, y siempre lo ponen muy, digamos, como un modelo económico, pero detrás está esto que dice Álvaro, que es lo que nosotros sentimos, digamos, o la razón que nos mueve de estar en este mundo, es conocer otros proyectos, estar cerca al arte, ver otras formas de aproximarse al mundo, y las librerías son espacios así. Entonces, hablábamos de Amazon. A mí me da mucha risa porque aparte de lanzarse al espacio durante 11 minutos, yo decía que poco, 11 minutos, ¿verdad? Eh, eh, También crean librerías, es decir, ¿por qué Amazon siente la necesidad de establecer librerías? ¿Qué pasa con estos magnates que a pesar de todo quieren volver a lo físico, ¿no? Entonces, es un espacio que sí tiene que luchar, y Zaira, tienes razón, muchos desaparecen porque mucha gente no compra allí, pero van a reaparecer o van a seguir existiendo siempre y cuando la gente considere que ir allá no es solamente ir a comprar, es estar con las personas, es compartir. Y fíjate que muchas librerías acá viven también por los niños, porque los niños quieren ir a comprar sus libros y tocarlos y verlos con los papás y mirar esto cómo funciona.
y eso no se consigue tanto a distancia. Tienen que llegar, sentarse, tomarse algo, y eso es, el librero tiene otro papel, digamos, que es el que muy pocas veces como se resalta, pero en estos pequeños lugares siempre está, no sé, imagínense ustedes encontrarse a Borges en una librería o en una biblioteca, pues ya es más difícil, pero en una librería un Borges que tenga todo eso leído, que haya por lo menos, se haya acercado a todos esos libros, y tú le digas, oiga, yo quiero libros sobre el movimiento punk, y trum, te saca un montón de cosas, ¿no? Como una caja ahí de sorpresas. Entonces, los libreros tienen esa cosa tan chévere, que es que toman relatos y los comparten. Entonces, pues, hoy en día vivimos en el siglo como de las experiencias. Todo el mundo quiere tener experiencias. Más que los 15 minutos de Warhol de fama, todo el mundo quiere sentir. Porque pues entre más digital el mundo, más búsqueda espiritual y sensorial. Entonces, ¿por qué no crear estos lugares de, como dice Álvaro, donde se pueda sentir un pequeño fervor que para algunos tendrá una cosa muy, muy sensorial y hasta erótica, y para otros será casi una cosa religiosa, ¿no? Entonces, pues ya cada quien tiene su experiencia. Laura, yo sumaría también aquí como todas esas que dijiste, para mí son formas distintas de librerías. La feria, los cafés, o sea, son nuevos tipos de librerías realmente. Y por ejemplo, esa experiencia que uno tiene cuando uno visita a alguien que tiene una buena biblioteca y que comparte con uno un libro, esto también son nuevas librerías, o sea, son nuevas relaciones de cómo una persona quiere compartir con otro el conocimiento y lo hace a través de un libro. O sea, que yo creo que todas esas formas son las que componen como esa gran nueva librería. O sea, por eso es que yo siento que acá me encantaría que esta exposición se quedara por 20 años, pero es como estas librerías que cierran, ¿no? O sea, esta abrió por 2 meses y cerró. Entonces, es así, las experiencias se viven y uno se lleva eso y ahora yo puedo trasladar estos libros a otro lugar y buscar las personas que quieran leerlo o trasladarlo a otro espacio donde quieras ponerlo y así. Yo creo que son nuevas formas de librería con las que uno va construyendo como nuevas relaciones. Esa idea me parece muy bella, ¿no? Ya la vamos a traer a Buenos Aires, tu librería, Ricardo. Quédate tranquilo. Dale. ¿Alguna otra Ok. persona que quiera hacer un comentario? Y si no, vamos a dar ya un cierre. Ya. Otra persona que tenga por acá alguna duda. Alejandro, Martín, Laura, por última vez. Yo tengo muchas dudas, pero no les voy a decir. Bueno, muchas gracias a todos por participar, por estar acá desde la Sala Mendoza y por supuesto Carmen Arajuarte. Estamos muy agradecidos por estos espacios de encuentro que nos han permitido discutir el fotolibro, no solo a nivel de diseño, sino también de contenido en un ámbito internacional y que trae mucho para nuestro país, Venezuela. Gracias a este encuentro que, bueno, está Argentina, Colombia, no sé si es Chile, I'm not pretty sure. Perú. Perú, verdad, Alejandro, perdón. Gracias y gracias a Ricardo por permitirnos llevar a cabo estos encuentros virtuales y bueno, tenemos el honor de contar con la presencia de Álvaro Sotillo, maestro de Ricardo Báez y con todas las personas que aquí nos acompañan. Gracias a todos. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron y muchísimas gracias a Alejandro por su tiempo, a Laura y a Martí. Sé que son personas muy ocupadas y dedicar este tiempo para mí es bastante especial. Ok, muchísimas gracias y gracias a la Sala Mendoza. Gracias, Ricardo. Gracias, Laura, Martín, a todos. Gracias a ustedes, chicos, por la conversación. Seguimos pronto. Espero. Chao. Seguro. Adiós. Chao.